La lluvia torrencial no insinuaba que pararía ese día, las calles estaban desiertas excepto por una joven que caminaba con su paraguas. Ella, después de un día ajetreado en la escuela, se arrastraba por el camino que conducía a su casa, de vez en cuando hundía los pies en los charcos, levantando un poco de agua. Su cabello se balanceaba a cada paso que daba. Sus ojos también marrones mirando la pantalla del teléfono en su mano, con una mirada cansada, luchando por permanecer abierta. En un momento sus oídos escucharon un sonido que no suele ser producido por la lluvia o cualquier otro elemento a su alrededor. Era un sonido casi inaudible, que probablemente provenía de algún equipo electrónico, como un zumbido o una estática. Comenzó a sentirse observada, bajó aún más la cabeza, tratando de evitar ser fijada por miradas indiscretas y apresurar el paso, pero casi de inmediato se encontró frente al portón de su casa. Qué extraño, la niña miró hacia atrás, notando que no había nadie. Se encogió de hombros para quitarse los escalofríos, tratando en vano de no ser paranoica, clasificando el evento como una mera bagatela y cerrando la puerta de madera detrás de ella, y luego caminando hacia el pequeño jardín. Abrió la puerta principal y con asombro se dio cuenta de que dos personas salían del arco que conectaba la sala de estar y el pasillo de entrada. Abrió los ojos. Hola Eva, ayudando a la mujer con una sonrisa maternal, mientras ponía su mano sobre el hombro de su hija. Eve abrazó a la mujer, dejando caer la mochila al suelo, mientras sostenía una sonrisa falsa para no preocupar a sus padres. La niña se separó casi de inmediato del agarre de la madre, sintiendo el desbloqueo de la puerta detrás de ella. Una mujer abrió la puerta y una niña entró. Has vuelto, dijo con alegría abrazando a sus padres. Bueno, creo que me puedo ir. Hola Emma, saludó la mujer mientras cerraba la puerta, recibiendo un hola en respuesta de su interlocutor. Eve es la hija del señor y la señora Johnson, quien es el jefe de una gran empresa textil, por lo que a menudo se quedan en la casa solo ella y su hermana menor, Emma. Vivían en un complejo de casas cerca del bosque, lejos de la civilización. Tengo que irme a estudiar. Hasta luego, dijo Eve, mientras subía las escaleras con su mochila al hombro. Sí, recuerda Eve, tenemos que irnos temprano mañana por la mañana, respondió su padre sonriendo. La niña se detuvo en el lugar y se volvió hacia sus padres con la misma expresión que la hermana menor. ¿Cómo mañana?, preguntó la pequeña con la voz quebrada. Sí, lo siento, respondió su madre con firmeza. Eve derribó esa sonrisa forzada que odiaba. Sin decir una palabra, corrió a su habitación y cerró la puerta de esta última con un gran golpe, sin escuchar los sermones inútiles de sus padres. La velada transcurrió rápido y Eve se quedó en su habitación, concentrada en sus proyectos escolares. Solo el ruido de la pluma escribiendo en la hoja eliminó el silencio, creando un ambiente agradable. Un ruido del exterior llamó la atención de Eve, quien miró por la ventana y vio una sombra corriendo en el parque al lado de su casa. Abrió los ojos. No, es solo mi imaginación, pensó mientras se volvía y se pasaba la mano. Cabello. Cuando miró por la ventana, no vio a nadie. Vio a Eva. Solo tu imaginación. La niña volvió a sentarse en su escritorio y miró la fila de pequeñas latas llenas de píldoras en su escritorio. Cogió uno y miró con tristeza la inscripción: antidepresivos. El silencio fue interrumpido cuando entró su hermana Emma, con un peluche en sus manos. Siento molestarte Eve, pero quería darte esto, dijo la pequeña con una sonrisa tímida. Gracias Emma, eres muy amable, respondió Eve con una sonrisa sincera. Se agachó a la altura de la pequeña y la pequeña le entregó un peluche azul. Era hora de irse a dormir. Eve dio las buenas noches a su hermana menor y a sus padres. Cerró la puerta detrás de ella, inclinándose con los hombros y luego deslizándose hasta que él se sentó completamente en el piso de madera. Miró la habitación a su alrededor con la mirada apagada. La continua ausencia de los padres no ayudaba al estado de depresión en el que se encontraba. Además tenía que pensar en la hermana menor y el resto de la casa. Volvió a mirar al escritorio junto a la cama y la maldita hilera de frascos de antidepresivos nunca se abrió. Nunca le gustó tomar pastillas para estar bien mentalmente, aunque esto le provocara muchos comportamientos extraños y en algunos casos, incluso obsesivos. Si te quedas aquí y te compadeces, no resolverás nada, repitió en voz alta, resoplando mientras se levantaba. Apagó la luz y se dejó caer sobre la cama, sin importarle estar todavía vestida. Antes de cerrar los ojos, volvió a mirar esa hilera de frascos de pastillas. Como en otra ocasión, esa noche, un zumbido surgió en sus oídos y cuando una figura negra se paró, a unos pasos de la cama, la miró caer lentamente.
En el mundo de los sueños, un mundo retorcido, del que seguía despertando y pasaba el resto de la noche despierta para no volver, ahora era parte de la rutina. En medio de la noche, Eve se despertó de otra pesadilla. Se sentó mientras se pasaba la mano por el cabello desordenado, secándose el sudor de la frente con la mano. Ella pensó que un poco de agua la calmaría, pero tan pronto como se puso de pie, tuvo una migraña repentina. Eve trató de levantarse tambaleándose un poco. Logró llegar a la puerta de su habitación, que parecía estar más lejos de lo habitual. Solo la mera pregunta de por qué la puerta estaba tan lejos, la hizo aumentar su dolor de cabeza. Trató de encender la luz, pero no respondió a la mierda, pensó apretando los dientes para tratar de resistir ese infierno en su cabeza. Abrió la puerta y se apoyó contra la pared, utilizándola como soporte. Curiosamente, cuanto más se alejaba de su habitación, más migraña pasaba. Aprovechó para llamar a alguien. Mamá, papá, Emma, dijo Eve con un hilo de voz mientras sostenía su cabeza, pero nadie respondió. La niña dio un paso adelante y el piso de madera crujió. Una gota de sudor se deslizó por el rostro de la joven mientras se tragaba el nudo en su garganta. Escuchó un trueno. No ha dejado de llover todavía, pensó Eve. La puerta de la habitación de Emma se abrió lentamente. Eve se dio la vuelta cuando su corazón comenzó a latir más rápido por el miedo, pero se calmó inmediatamente cuando vio que la persona que salió era su hermana. Eva, ¿estás bien?, le preguntó a la pequeña, mientras se acercaba y se frotaba el ojo. Sí, está bien, la mayor la tranquilizó, pasándole una mano por el cabello. Antes de que saliera una palabra de la boca de ninguno de los dos, un rayo golpeó un árbol cerca de su casa. Emma se asustó y corrió hacia la casa de su hermana. El árbol, ahora en llamas, cayó sobre su casa y en poco tiempo, todo fue invadido por el fuego. Empezó a hacer calor y olía a quemado. Eve decidió llamar a sus padres, pero tan pronto como entró a su habitación sintió un olor nauseabundo, pero la mirada de la niña se detuvo en la cama donde unos minutos antes dormían sus padres, ahora en llamas. Eve se dio cuenta en poco tiempo de lo que vio: sus padres estaban muertos. Eva, asustada, salió corriendo de la habitación y se paró cerca de su hermana al pie de las escaleras, con la intención de mirar la planta baja ahora en llamas. Eve juntó los ojos y entre las llamas vio una figura apoyada en la puerta principal, indicando que esa era la única salida. Eve no lo pensó dos veces, tomó a Emma de la mano y bajó corriendo las escaleras, pero el fuego llegó al techo y dejó caer un candelabro en las escaleras, pero ninguna de las dos hermanas resultó herida. Ella bajó las escaleras. Eve miró hacia arriba y vio que la figura había desaparecido y la puerta estaba abierta. Eve se detuvo en el acto, pero el fuego, probablemente llegando a la cocina, provocó una explosión que arrojó a ambos al aire. Eve tuvo la disposición para salvar a su hermana, pero se golpeó la cabeza contra el suelo y todo se volvió negro. Eve abrió un poco los ojos, no sabía muy bien dónde estaba. No podía mover un músculo, su cuerpo estaba entumecido, pero sentía que él se movía continuamente, como si estuviera en un auto o algo así. Todo acompañado de un ruido ensordecedor. Una ambulancia, pensó Eve mientras miraba a su alrededor y veía que un niño estaba a su lado, inconsciente. Su cabeza palpitaba continuamente y ya no podía permanecer despierta. Cuando se despertó, su vista estaba nublada y todo se movía de una manera extraña. Cuando su vista volvió a la normalidad, notó que estaba en una habitación de hospital. El silencio fue interrumpido por un médico, que entró en la habitación. Al menor ruido de la puerta, un dolor de cabeza punzante irrumpía en la mente de Eve. Ven imagen. Hola Eveline, ¿está bien? La niña se llevó una mano a la cabeza y sintió que estaba completamente envuelta en vendas. ¿Qué pasa?, preguntó ella, un poco desorientada mirando a la pelirroja. Durante el incendio perdiste el sentido. Tú y tu hermana sois los únicos supervivientes, pero lamentablemente ella se encuentra en estado grave. Lo siento. La mujer bajó la mirada. ¿Quién es mi hermana? ¿Y cómo sabes quién soy? Te han hospitalizado aquí un par de veces por tu depresión. Es como si estuvieras en casa. Rió nerviosamente tratando de derretir a la chica frente a ella, recibiendo solo silencio y una expresión vacía. Y sobre tu hermana, soy Emma Johnson, solo que dudo que puedas recordar. Tienes un buen golpe en la cabeza. El médico le entregó un periódico a la niña, quien lo tomó y comenzó a leer. En la portada estaba el artículo del incendio y el declive de la compañía de sus padres. Ah, cierto, si te interesa puedes visitar a tu hermana cuando quieras. Quiero verla ahora, interrumpió Eve. No, querida, primero debemos asegurarnos de que estás bien.
El rostro esperanzado de la niña se apagó y el médico puso 2 botes de pastillas en su mesita de noche. ¿Qué son esos?, preguntó Eve, frunciendo el ceño. Son antidepresivos, tienes que tomarlos cada hora, claro Eveline, explicó el doctor severamente. ¿Puedes llamarme Eva?, preguntó tímidamente y el médico le dedicó una dulce sonrisa. Bueno, veo que estás empezando a recordar algo. Será mejor que no andes sin un acompañante, ¿de acuerdo?, añadió la mujer. ¿Por qué?, preguntó Eva mirando hacia arriba. Porque en el pasado tuviste alguna alucinación y no sabemos si aún así que es mejor no arriesgarte, sonrió y salió de la habitación. A medida que pasaban los días, por mucho que Eve leyera, no recordaba nada. No recordaba su pasado, que era extraño, pedía ayuda a los médicos, pero siempre recibía la misma respuesta monótona: es solo obra de las medicinas, espera un poco de tiempo. Solo el que no la ayudó. Parecía que su mente se negaba a recordar. Pero una cosa que aprendió. Ella aprendió a fingir. Fingiendo sentirse bien, fingiendo recordar, también podía fingir estados de ánimo, engañar a cualquiera, podía realmente bien. Luego llegó la noticia de que su hermana estaba mejorando y luego Eve pudo visitarla. Cuando ingresó a la habitación, vio a una niña acostada en una cama, tenía cabello castaño oscuro y tez pálida, algunas partes de su cuerpo estaban cubiertas con vendas, durmiendo y respirando a través de un respirador. Eve se acercó a su cama y se sentó en el borde, puso una mano sobre la de su hermana menor y después de quién sabe cuánto tiempo, sus labios se curvaron en una sonrisa tranquila, una sonrisa real. Esa sensación de tener a alguien de su familia con vida, era simplemente indescriptible. Pero duró poco, cuando el médico entró en la habitación. Eva, tengo buenas noticias. Si tu hermana despierta, ustedes 2 serán adoptados. Una extraña sensación invadió el cuerpo de Eve, cuando esa tranquila sonrisa se convirtió en una línea recta. Ya no la sentía, parecía otra persona, su cuerpo ya no respondía a sus órdenes. Eve estaba en un estado de trance, su vista comenzó a nublarse, mientras un zumbido familiar había llegado a sus oídos, nuevamente. La respiración se volvió errática y comenzó a sentir un líquido caliente que goteaba por la nariz. Eva, Eveline. La voz del doctor hizo saltar a la niña al dejarla caer de la cama. Disculpe, murmuró la niña, bajando la cabeza. No hay problema, ¿estás bien?, el médico bajó preocupado. Sí, estoy bien, respondió con voz seria, manteniendo la mirada baja. Recuerda que tienes que tomar las pastillas, recordó la joven pelirroja. Sí, ahora me voy, así que Eve volvió arrastrándose a su habitación, sin decir una palabra y manteniendo la mirada en el suelo. Qué extraño, pensó la doctora, mientras observaba a la niña caminar por los pasillos del hospital. Después de eso, la doctora se dirigió a su oficina a buscar un paquete de cigarrillos. Caminó por la azotea y se puso a fumar, disfrutando de una vista maravillosa. El sol se ponía y le daba al cielo un matiz que iba del naranja al violeta, pero algo andaba mal. Se sintió como una extraña sensación de ser observada, pero cuando se dio la vuelta no vio a nadie. La mujer se volvió de nuevo hacia la puesta de sol, se sintió empujada contra la barandilla, pero que ella fue separada de su asaltante, quien la agarró por los tobillos, y en poco tiempo se precipitó hacia el vacío. Antes de que su vista se ennegreciera, vio vendas ondeando en el aire. Imposible. Eve se despertó, con sudor en la frente, pero no estaba en su habitación, de hecho ni siquiera parecía un hospital, la habitación en la que estaba inmersa en la oscuridad. Se puso de pie y agitó la cabeza contra algo pequeño. Sintió un ruido sordo. Ella comenzó a pedir ayuda, gritando con toda la voz que él tenía en su cuerpo. Pero su voz hizo eco en toda la habitación muchas veces, y en respuesta encendió una luz. La habitación se iluminó de inmediato, y Eve se cubrió los ojos por demasiada luz. Cuando los abrió, lanzó un grito de terror. Estaba en una habitación llena de muñecos de trapo colgando del techo, atados fuertemente con una cuerda alrededor de su pequeño cuello. En algún momento, sintió un leve aliento en su cuello. «No te visó», dijo una voz, como si estuviera gritando en los oídos de Eve. La niña cayó hacia atrás, mientras miraba alrededor. Finalmente nos deshicimos de ella, ¿no? Esa voz no era ella, no, nunca la había escuchado antes. ¿Qué diablos está pasando?, preguntó Eve, con un hilo de voz, ahora con lágrimas en los ojos, mientras sostenía la cabeza entre las manos. Quería despertar de esa enésima pesadilla. Hola Eveline. Oh, lo siento, solo Eva, dijo su propia voz, con desdén.
La niña volvió la cabeza para ver de dónde venía esa voz, esa vocecita inocente, usada contra ella con odio. Sonaba como la voz de una niña, tenía un tono falso y juguetón y su continua risa infantil, se repetía en esa habitación. A esa risa se sumaron más y más. Perteneciente a varios niños, que se burlaban de la chica de cabello castaño, que intentaba en vano no escuchar esas risas que poco a poco la estaban llevando a la locura. Levantó la cabeza y luego notó que esas muñecas de trapo se balanceaban de un lado a otro, atadas a las capuchas, que levantaban ligeramente sus hombros con intervalos irregulares, como si se estuvieran riendo de ella. La niña se levantó y retrocedió unos pasos, al golpear algo, se volvió para ver solo un espejo, retratándola, con una emoción que no sentía desde hace años. Temor. Maldición. No estás acostumbrado a verte en el espejo. Su reflejo se ha movido. ¿Y estabas hablando con ella? ¿Cómo fue posible eso? Una extraña niebla negra cubrió el piso de la habitación y la luz se apagó, dejando a Eve y la otra ella solos, en la oscuridad. La niña empezó a preocuparse, mientras se llevaba una mano a la cabeza, intentando en todos los sentidos una explicación racional. Vamos, ¿no le temes a un poco de niebla y a la oscuridad? Se inclinó hacia adelante. No tengo miedo. ¿Y saber quién eres? Eve trató de cobrar valor para contrarrestar algo que ni siquiera debería existir en su mente. Hubo una larga pausa entre los dos. Yo soy el que la mató. Su reflejo sonrió a Eve, lo que le abrió los ojos. ¿Qué? ¿A quién mataste? ¿Y por qué? Lo sabrás muy pronto, pero ahora, me preocuparía por mí mismo. Eve no tuvo tiempo de responder, que algo la agarró por el cuello, fuera lo que fuera, y lo estaba tirando hacia atrás. Cuando se volvió vio a un hombre alto, sin ningún rasgo somático del rostro. Déjame ir. Trató de tomar aire, logrando aflojar el agarre en su cuello. La niña comenzó a toser, mientras las risitas de los niños continuaban repitiéndose como una grabación en su cabeza, una y otra vez. Ella logró liberarse, cayendo al suelo, y cuando miró hacia arriba, vio tentáculos que estaban a punto de atacarla, lanzó un aullido y todo se oscureció. Eve se despertó sobresaltada y se cayó de la cama. ¡Ay! ¿Eh? El sueño. No, una pesadilla. Ella comenzó a toser sin control y su corazón latía, comenzó a tener dificultad para respirar, la vista se empañó y los párpados se cerraron y un zumbido comenzó a sentir en sus oídos. A lo largo de con él, escuchó las constantes risas de los niños resonando en la habitación. Ella continuó tosiendo, hasta que escuchó que algo caliente subía por su garganta para luego salir de su boca, miró su mano y vio un líquido carmesí saliendo de ella. Esto no ayudó a su psique ahora reducida a jirones. Eve se estaba volviendo loca, si no estaba ya loca. Miró el frasco de pastillas en la mesilla de noche, nunca lo había abierto. Me niego a tomarlas, pensó fatigada. Al rato todo cesó, la niña jadeaba, se sentaba en el frío suelo, con la espalda apoyada en el borde de la cama, sin dejar de toser. Cuando un médico abrió la puerta, la niña saltó a la cama. ¿Eveline Johnson? Sí. Hay una cosa que necesitas saber, sé que no es fácil, pero, dime. El doctor se sacudió por la sorpresa. Eveline, tu hermana y el doctor que te atendió, fueron extrañados anoche. Lo siento. Eve no creyó las palabras del doctor. Quiero verla. El médico no esperaba esta reacción de la paciente. También hay otra noticia, muy importante, hoy te darán de alta, pero antes de que veas a tu hermana te devolverán todas tus pertenencias. La joven se vio obligada a retomar sus efectos personales, que consisten en ropa oscura, a excepción de un felpa azul. Finalmente, la niña fue llevada a la habitación de su hermana fallecida. El cuerpo sin vida de la pequeña estaba debajo de una sábana. Eve no podía creer, la única parte de su familia que podía ayudarla a recuperar la memoria, se había ido. Oh no, Eve, me alegro de que le hayas salvado la vida, fuiste de gran ayuda. La chica miró a su izquierda y abrió los ojos para ver lo que ahora es otra parte de ella, una segunda personalidad. Feo, ¿verdad? Perder a alguien, quiero decir, ahora no tienes a nadie a quien proteger y nadie que te proteja, de hecho, nadie te ha protegido nunca. Se acercó a ella, sonriendo, y la chica de cabello castaño bajó la cabeza, tratando de ignorarla. A estas alturas, con lágrimas en los ojos, agarró el pequeño peluche en sus manos. ¿No te gustaría que alguien te protegiera? No te preocupes, estoy en eso. A partir de ahí Eve ya no entendía nada, su vista se nublaba, su mirada se vacía de cualquier emoción, y ese maldito zumbido la había perseguido, continuó, hasta que todo se oscureció.
Cuando Eve recuperó la timidez, tenía un gran dolor de cabeza, no podía concentrarse en el entorno circundante y todo lo que podía percibir era un penetrante color rojo sangre. Cuando todo volvió a la normalidad, las paredes blancas del hospital se ensuciaron de sangre y con ellas se escribieron muchas palabras. Mentiras, solo mentiras. Su voz hizo eco en la cabeza que... Todos nos han mentido, podrían salvarla, tú podrías salvarla, una buena hermana mayor siempre debe proteger a la menor, y tú lo sabes bien. Pensó en sus palabras, comenzando a tomar una expresión seria y sin emociones, abandonándose voluntariamente a ella que ahora había ganado su batalla psicológica. Ayuda, por favor ayúdame. Eve se congeló en el acto, cuando una voz femenina rompió el silencio. La joven se fue de donde provenía esa voz, teniendo cuidado de no hacer ningún ruido. Algo en la cabeza de Eve le dijo que huyera, estaba en una especie de trance. La voz era de una mujer acurrucada detrás de la cama donde se encontraba el cuerpo de la ahora difunta hermana. Una campana de alarma estalló en la cabeza de Eve. Policía. Siguió su instinto y salió corriendo del hospital, sintiendo que las sirenas de la policía se acercaban más. Era necesario actuar con rapidez. Eve vio a lo lejos una pequeña casa a 2 pasos de un denso bosque. La niña logró alcanzarla y entrar por una ventana abierta. La habitación en la que entró probablemente era de una niña, notando las diversas ropas femeninas esparcidas un poco por todas partes. Amante de los deportes masculinos, pensó Eve amargada, tomando un viejo bate de béisbol y examinándolo, como si nunca hubiera visto uno. ¿Ven conmigo? Su atención fue capturada por un chaleco que colgaba de la puerta, notando que el tamaño grande no se parecía al chaleco de una mujer. Eve no pensó mucho en eso, decidió tomarlo y usarlo. La puerta estaba semicerrada y, mirando desde el espiráculo, vio que no había nadie. Caminó por el pasillo de esa casita desierta, terminando en un salón donde había muchos tipos de máscaras, todas muy imaginativas y extrañas. ¡Qué pasión tan extraña!, pensó intrigada por esa colección loca. Una máscara en particular llamó la atención de Eve, una simple máscara, con una expresión feliz tallada sobre el material con el que había sido fabricada. Esa máscara no estaba colgada en la pared, simplemente descansaba sobre un mueble, con todos los objetos ordenados en los mínimos detalles. Las voces del exterior empezaron a acercarse cada vez más, se abrió la puerta de entrada y la chica salió corriendo, encontrándose en la cocina. Salió por la puerta trasera y notó que en la base del tocón de un árbol había un bolso. Quizás se hayan olvidado, en el interior solo había baratijas, nada interesante, pensó molesta. Eve vació la bolsa de todos esos objetos inútiles. ¿Me sirve más que a ti? La chica se puso la máscara robada y puso la bandolera. Las voces se acercaron desde la puerta detrás de ella y Eve pensó que esconderse en el bosque era una buena idea, así que se adentró. No había mucha luz, por lo que era difícil verla. La niña fugitiva, escondida entre los arbustos, lo más posible de la casa donde había tomado prestado algunas cosas. La tranquilidad del bosque y la luz tenue, habría sido un lugar perfecto, si algo o alguien no estuviera observando alucinaciones. La niña se volvió para comprobar si era todo fruto de su fantasía, en cambio, Eva no podía creer lo que veía. Frente a ella estaba él. ¿Una de sus alucinaciones? ¿Uno de los muchos? No. Fue real. Él estaba realmente allí. Sin rasgos faciales somáticos. El hombre que apareció en sus sueños y alucinaciones, tal vez incluso existió real. El zumbido se hizo cada vez más fuerte en los oídos de la niña. Cuanto más trataba de convencerse a sí misma de que todo era una alucinación o simplemente un mal sueño, más él entraba en su cabeza y perdía el control de sí misma. Su vista comenzó a nublarse y el líquido carmesí comenzó de nuevo a salir por su nariz, hasta que cayó al suelo jadeando y tosiendo, tratando desesperadamente de recuperar el aliento, hasta que,